siga usando así. Nuevamente estamos en Bien por Casa y como lo habíamos anunciado, vamos a hablar acerca de los ovarios poliquísticos. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los diagnósticos? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son las primeras señales para empezar a preocuparte? Porque es un tema que deberían las mujeres tratar a tiempo, ¿no? Así es. Así es, y si tú, varón, que nos estás viendo, también puedes aprender sobre este tema para que ayudes a tu señora, a tu esposa, a tu pareja a identificar a tu hermana, a tu mami, ¿no? Y decirle, oye, ¿no será de repente que tienes ovarios poliquísticos? Así que es un tema abierto para toda la familia en general. Y vamos a conversarlo con nuestro querido Gastón Mendoza, que es cirujano oncólogo. ¿Qué tal, Gastón? Buenos días. Buenos días. Empezando la semana con un tema interesante porque el síndrome de ovario, porque es un síndrome donde hay varios signos y síntomas de ovario poliquístico, es bastante frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes. Hablamos de entre 15 y 35 o 40 años. ¿Ya? ¿Y qué es esto? ¿Cuál es lo más frecuente? ¿Cuáles son los signos más frecuentes? Primero es que muchas veces las pacientes tienen su regla irregular. Ya, normalmente la regla es cada 28, cada 30 días, pero en el caso del síndrome de ovario poliquístico, esa regla se hace irregular. Periodos muy cortos o muy largos. ¿Ya? Hay dolor a la menstruación. Las pacientes generalmente son un poco subidas de peso, gorditas, y les comienza a salir vellito. Vellito ya sea en el labio superior, acá por las patillas, en el abdomen, debajo del ombligo, en las piernas, en los brazos, cuando hay exceso de hormonas masculinas. ¡Wow! Qué loco, ¿eh? Sí, y esto es precisamente, o sea, digamos, se da un exceso de hormonas masculinas a causa y a raíz del ovario poliquístico. Lo que pasa, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que sucede esto? Es un poco complicado, ¿no? Hay que recordar que hay una relación entre el cerebro, los ovarios, ¿no? Y la menstruación. Hay un eje, ¿no? El ciclo menstrual es un equilibrio de hormonas. Para que suceda o ocurra cada 28, cada 30 días, las hormonas tienen que estar en equilibrio. Por ejemplo, hay dos, una que se llama FSH y otra es LH. En el caso del ovario poliquístico hay una hormona que se eleva demasiado y distorsiona todo. Entonces el ciclo se hace irregular, ¿ya? Y comienza a producirse exceso de hormona masculina. Por eso las pacientes que tienen el ovario poliquístico son cuadraditas, ¿ya? Gorditas, tienen el cabello grasoso, a veces pierden pelo, ¿ya? Y les aparece el vellito en sitios que no es usual que una mujer tenga vellito. Wow, todo desordenado entonces. Sí. Ahora, ¿y este ovario poliquístico en qué consiste? O sea, ¿son quistes que se desarrollan dentro del ovario? ¿Quistes de qué? ¿De grasa? Podemos ayudarnos con las vamos imágenes. a la pizarra. Acá está. Mira, este es un ovario normal. Usualmente todos los meses una semillita de la mujer, un óvulo, madura y sale, ¿no? Esto es lo normal. La mujer ovula una vez al mes. Pero ¿qué pasa en el ovario poliquístico? Se forman bolitas de agua. Ajá. Como cápsulas. Como, digamos, claro, bolsas, una cápsula, un cordón de bolitas de agua, ¿ya? Y ese cordón muchas veces impide la ovulación, ¿ya? Entonces, al formarse este cordón de bolitas de agua, va a haber alteraciones en el ciclo menstrual, en la ovulación, y generalmente estas mujeres no tienen hijos, generalmente, pero a veces pueden tenerlo porque regresionan y la enfermedad se autocontrola. El ovario poliquístico, como he mencionado, afecta a mujeres jóvenes. Hay que tener mucho cuidado cuando las reglas son muy dolorosas, por ejemplo. Niñas de 15, 18, 20 años tienen reglas muy dolorosas, ¿no? Claro. Y acá lo que hay que tener cuidado es que comienza a aparecer acné, ¿no? Entonces, y ese pelito que comienza a bajar de la patilla hacia abajo o el vellito. O el bozo. Sí, encima del labio superior es casi patognomónico del síndrome de ovario poliquístico. Pero miremos acá, ¿podemos pasar a la otra? Ahora, Gastón, eso que mencionabas, si esto, si bien afecta a las mujeres más jóvenes, ¿podría esto verse también después de un embarazo o eso ya es más difícil? Mujeres con ovario poliquístico podrían salir en estado, por supuesto que sí, porque hay intensidades. O sea,
un ovario poliquístico que recién se está formando, donde hay periodos de ovulación y la mujer puede salir en estado. Es más, cuando la mujer sale en estado, se controla. Bueno, con eso respondemos la pregunta de Aleida, que justo nos escribió y preguntó si una mujer con ese problema puede salir embarazada. Aleida ya está respondida a tu pregunta, ¿no? Pero miren, cuando la situación se complica acá, tenemos el ovario que usualmente es pequeñito, 3 centímetros, miren esa cosa. ¿Ya? Lleno de quistes. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando el ovario mide 5 centímetros, ocurre la posibilidad, o puede ocurrir que este ovario se tuerza, gire sobre su eje y cause dolor, y a veces las pacientes terminan perdiendo el ovario. Por eso es que diagnosticado a tiempo el síndrome de ovario poliquístico es muy controlable. Las pacientes que lo tienen, tienen que hacer ejercicios, porque también, además de los problemas visuales que uno ve, que es el acné, la aparición de vello en sitios que no son frecuentes, estos pacientes tienen problemas endocrinológicos. Ejemplo, generalmente se convierten en pacientes diabéticos, ¿ya? Y hay que recordar que hay una relación directa con la cantidad de insulina y el peso de la paciente. Entonces, la diabetes no es una enfermedad que a uno lo lleva a la muerte, es como cualquier otra enfermedad, como la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero bien controladas se logran logros. Dime. ¿Cuáles son los motivos, las causas por los cuales a una mujer se le puede desordenar, digamos, el sistema hormonal de tal forma y concluir en un ovario poliquístico? O sea, ¿qué es lo que lleva? ¿No? Exacto. Ya. Como les he mencionado, hay una relación entre el cerebro, la hipófisis, los ovarios y el útero. Eso tiene que funcionar como un reloj completamente sincronizado. Pero hay algunas veces que unas celulitas comienzan a producir exceso de esa hormona que les he mencionado, hormona luteinizante, y altera todo. ¿Y esto de la nada, digamos? Hay causas genéticas, generalmente es espontáneo. La relación de herencia en ovario poliquístico es baja, es del 3 a 5%. La mayoría de los casos de ovario poliquístico son espontáneos. Tenemos una pregunta del Facebook. Silvana dice, ¿desde qué edad se puede detectar el ovario poliquístico? Desde que la mujer empieza a menstruar. Sí. ¿Desde la primera menstruación? Lo que pasa es que usualmente cuando una mujer empieza a menstruar, su regla es irregular. Pero esa irregularidad menstrual en el lapso del año y medio, 2 años, comienza a tener una regla normal. ¿Qué pasa con esas niñas que comienzan a menstruar a los 12, a los 13 no se regula, a los 14 no regula, a los 15 no se regula? Ya 2, 3 años con una regla bastante irregular ya debe llamarnos la atención. Entonces, inmediatamente nosotros evaluamos cómo está la piel de la niña, ¿no? Cómo están la aparición de vellito en partes que no son las usuales, y ver si sale demasiado vello en los brazos o en las piernas, y la forma del cuerpo. Porque hasta la forma del cuerpo. Sí, la forma del cuerpo. Acuérdate que en el ovario poliquístico hay una liberación excesiva de testosterona, de hormona masculina. Entonces las niñitas se masculinizan, ¿no? Tienen el cabello grasoso, ¿ya? Y a veces se les cae en el centro como si fueran hombrecitos, ¿ya? Y no se dan cuenta hasta 25, 30 años. Wow. Entonces, donde ya la enfermedad ha avanzado mucho. Por eso es que nosotros tenemos que diagnosticarlo a tiempo. Y es simple. A ver, un acné, en todo tipo de acné que aparezca en la cara que sea importante, hay que tomar una ecografía pélvica, ¿sí? Para descartar de que por ahí existe un ovario poliquístico. Cuando la paciente tiene el bigotito, el pelito en el labio superior, hay que descartar ovario poliquístico. Entonces, tomemos la ecografía y comenzamos a pedir exámenes de sangre. Por ejemplo, si nosotros tenemos un exceso de hormona de la LH, hormona luteinizante, algo debe estar pasando. Y si nosotros hemos diagnosticado ecográficamente el ovario poliquístico, tenemos que saber qué hacer. Claro. Explicarle a la paciente, mira, para empezar no es algo grave, pero si es que no se controla a tiempo, sí, se convierte en algo inmanejable. ¿Tenemos una pregunta? Sí, tenemos una pregunta de Sofía. Nos dice, ¿es posible que el uso de la pastilla del día siguiente pueda provocar ovarios poliquísticos? La pastilla del día siguiente se debe usar en casos exactamente de emergencia. ¿Cuál es el problema con la pastilla del día siguiente? Que las usuarias siempre tienen emergencias. Entonces, cuando tú tienes emergencias muy frecuentes, sí, de hecho que hay alteración en el eje
del cerebro, los ovarios y el útero. ¿De cuánto hablamos muy frecuente? ¿De cuánto debe ser pues al año, 2 o 3 veces, más no. ¿Ya? Entonces, si una mujer tiene relaciones sexuales, es sexualmente activa, debe hacerlo más inteligente, cuidarse con píldoras, colocarse una T, ¿no? Ser prácticos, porque todo exceso es malo. O sea, la pastilla es píldora de emergencia, para cosas imprevistas, pero al año puedes tener 1, 2, 3, más no. Claro. Flor nos comenta o nos pregunta, ¿es cierto que después del embarazo se eliminan los quistes? Sí, porque el embarazo es una cura fisiológica para el ovario poliquístico. Ah, qué bacán. Sí. Igual, entonces, no hay que hacer ningún procedimiento adicional. O sea, recomendación que se embarace. No. Entonces, si tienes sospecha de tus ovarios poliquísticos, sale embarazada y te curas. Ya está, síguese la vacuna. Esto es increíble porque el embarazo como que regula todo el eje, automáticamente. Claro. Entonces la paciente deja de tener los ovarios poliquísticos, o podrían aparecer pero en chiquitos. Ahora, pero ¿esto también puede desarrollarse en una mujer después de haber tenido hijos o no necesariamente? Lo que pasa es que en medicina las cosas no siempre son estándares. Entonces tú puedes tener tu hijo a los 20 años y a los 35 desarrollas un ovario poliquístico severo. Porque ya está diseñada para que a los 35 te aparezca la enfermedad. ¿Y ahí qué hacer? Ir al médico. Nuevamente. Pero la idea, pues, es controlarse periódicamente, ¿no? Ejemplo, esto es, un ovario normal. Pero, digamos, con las mismas características, o sea, lo puedes identificar de la misma manera, te va a salir acné, se te va a caer el pelo, todo es igual. El acné es usual entre los 12, 13 hasta 20 años. Es usual. Después de los 35. Pero es inusual ver a una paciente de 35 años que nunca ha tenido una, que le aparezca acné. Es inusual que tú, nunca has tenido pelitos acá y te aparezcan. Entonces, de hecho, que algo está pasando. ¿Ya? Entonces, podría ser que no es lo frecuente, por supuesto, ¿no? Que la aparición del ovario poliquístico sea tardía. Y en ese caso, ¿cómo es el tratamiento del ovario poliquístico? Hay tratamientos por etapas que son bastante sencillos. Si el ciclo menstrual está irregular, nosotros podemos usar solo anticonceptivos orales y regular el ciclo menstrual de manera artificial, nivelar el nivel de LH y tenemos éxito. O sea, con píldoras anticonceptivas. Hay tratamientos más complejos, ya a veces usamos hasta clomifeno, por decirte, ¿no? Pero que sí tienen que ser ya tratamiento multisistémico, necesitamos endocrinólogo y todo eso. Miren esta foto, que es impactante, pero miren la cantidad de vello que sale en la mejilla, ¿no? Sí. La siguiente. Y digamos, o sea, con ese tratamiento, todo eso desaparece. ¿Desaparece? Wow. Sí. Nosotros, lo que pasa es que es manipulación de hormonas. Entonces, y las adolescentes, sobre todo, o las chicas que tienen 20, 25 años, regresionan, el acné regresiona completamente. Por eso es que el dermatólogo, en toda paciente que que tiene un acné marcado, y con las características que he mencionado, debe tomar una ecografía pélvica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que no exista ovario poliquístico. Claro, porque a veces te tratan el acné y el acné no cura, estás 1 año, 2 años, 3 años y nadie te tomó una ecografía pélvica. O sea, nadie se interesó por los ovarios. ¿Ya? Claro, pues te pueden decir cremas y productos, etcétera. Claro, que son paliativos, pero no están atacando la génesis, la raíz del problema. Ejemplo, esta es una ecografía. Acá vemos como un rosario de quistes. ¿Ya? Entonces, este es un ovario poliquístico que fácilmente se ve con un estudio ecográfico. Y un estudio ecográfico puede ser pélvico, no es invasivo. La paciente no puede haber tenido relaciones sexuales, se coloca el transductor en la pelvis y visualizamos el ovario poliquístico. Claro. Y empezamos su tratamiento. Tenemos una pregunta de Olga. Dice, hace 3 meses no reglo, me hice la prueba del embarazo y salió negativo. Claro. ¿Puedo tener ovarios poliquísticos? Sí. O sea, otra de las características es que se te corta la menstruación. La menstruación se hace irregular. Periodos cortos, periodos muy largos. Entonces, la pregunta es, si ella no menstrua adecuadamente, algo está pasando. Entonces, una posibilidad es que pueda tener ovario poliquístico, sí. ¿Sin necesidad de tener los otros? No, porque recordemos que es un síndrome donde hay signos y síntomas, ¿no? Tú puedes tener solo la aparición del vellito, solo puedes tener la aparición de acné, solo puedes tener